llevábamos tiempo de no saludarnos, estimado José Alfredo Salgado Salgado. Usted lo ubica, es un permanente, a veces medio voluble, ¿no? Se nos va otro medio de comunicación, tenemos que cerrar esos medios para que pueda regresar. José Alfredo Salgado Salgado, ¿cómo estás, amigo? Con el gusto, mi querido Teodoro Rentería, con el gusto de saludarte y de estar aquí en este medio de comunicación. Amigo, pues anualmente hay 2 etapas en lo que son las tasas impositivas, ¿no? La declaración anual de personas físicas y la declaración anual de personas morales. En esta etapa se finaliza o es obligación para las personas físicas. Efectivamente, al 31 de marzo se tuvo como fecha límite la presentación de la declaración anual para personas morales, para empresas legalmente constituidas como una SASL. El gran monto federal, ¿no? Exactamente. Pero hoy, en este mes, se tiene ya la obligación de presentar la declaración anual de las personas físicas y la fecha límite es el 30 de abril. Al hablar de personas físicas, Teodoro, estamos hablando de todas aquellas personas que tienen un negocio, una empresa pequeña que está establecido como puede ser una papelería, una ferretería, una herrería, un lavado de autos, inclusive un restaurante, en fin, ¿no? O mi propia profesión. O tu propia profesión como abogado, arquitecto, ingeniero, en fin, todo aquel contadores inclusive, todas aquellas personas físicas que obtengan ingresos y que estén inscritas en el RFC, tienen en el mes de abril la obligación de presentar su declaración anual, incluyendo aquellos asalariados, Teodoro, y pensionados que tengan ingresos mayores a 400,000 pesos. Al año. Ese es un dato importantísimo que de repente mucha gente pues desconoce porque tradicionalmente nunca ha presentado una declaración anual, pero esa es una regla que tiene vigencia ya desde hace muchos años, el que tengas ingresos superiores a 400,000 pesos y estés obligado a presentar tu declaración anual. Entonces, todas esas personas que están pensionadas, que tienen ingresos por salarios, tienen la obligación de presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril y pueden llevar a cabo algunas deducciones personales, como se le conoce, como son las colegiaturas de los colegios privados de sus hijos, como pueden ser gastos médicos, gastos dentales, gastos hospitalarios, en fin, todos aquellos gastos que tengan que ver con su salud y con la educación de sus hijos. Parece muy fácil el resumen que estás haciendo, querido José Alfredo, pero para eso se requiere la asesoría de un especialista. Sí, fíjate que hoy se presenta la declaración anual a través de una plataforma digital, a través de la página del SAT, ya sea con tu firma electrónica o con la clave CIEC, que también es conocida por algunas personas, pero en general con la e-firma, ¿no? Con la e-firma es con la que se presenta y pareciera fácil, pero tiene una serie de complicaciones porque en caso de que o no la presentes o la presentes con errores, te puedes hacer acreedores a sanciones que pueden ser multas que desde los 14,000 hasta los 80,000 pesos, dependiendo el monto de los ingresos que debiste de haber declarado. Y unos datos también importantes que debe de incluir la declaración anual son si tú tuviste alguna venta de tu casa habitación, si tuviste alguna donación, algún donativo que te haya hecho tus padres, tu esposa, todo eso se tiene que declarar como parte de datos informativos dentro del formulario que aparece. Pero también otro dato fundamental, pues es todo aquello que tenga que ver con las herencias. Si tú recibiste una herencia, también la tienes que declarar, ya sea en dinero o en especie, que te hayan heredado un terreno, una casa, en fin, todo aquello que tenga que ver con herencias y legados también se tienen que estar declarando. Y de ahí la importancia de la declaración, porque recordemos que hoy
también hay una ley antilavado de dinero que precisamente está vigilando aquel enriquecimiento de todas las personas y que no tiene un origen lícito o un origen cuando menos fiscal, Teodoro. Entonces, el SAT o la Secretaría de Hacienda o el gobierno en general, a través de diferentes instituciones, está vigilando el comportamiento financiero de las empresas. Y otro factor fundamental, pues son también los bancos. Los notarios y los bancos son quienes están informando a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, de todas las propiedades que tienen las personas, y en caso de que no se declaren, precisamente se pueden hacer acreedores a la multa de los 14,000 a los 80,000 pesos, pero independientemente de esa multa se pueden hacer acreedores a sanciones o al pago de impuestos que se traduce en un crédito fiscal. José Alfredo, hay personas que, pues, no sé, venden una propiedad, o heredan, como tú dices, etcétera, y hacen todo su trámite como debe ser, ante la autoridad, en este caso de fe pública, que es el notario, y allí se obligan a pagar sus impuestos y se cumplen. ¿Aún así hay que declarar? Fíjate que ese es un dato fundamental que mucha gente precisamente desconoce. Efectivamente, el notario es el responsable de llevar a cabo esos procedimientos, y te retiene un impuesto tanto estatal como federal, enajenación de bienes o adquisición de bienes, dependiendo si eres comprador o vendedor. Pero independientemente de la retención, eso se considera un pago provisional, un pago a cuenta del que tú en la declaración anual podrías determinar, porque tú como persona física, como un individuo independiente, Teodoro Rentería, pues puede tener ingresos de diferente fuente, de diferente naturaleza. Puedes tener ingresos por salarios, puedes tener ingresos por arrendamiento, por tu actividad empresarial o como profesionista, en fin, y todos esos ingresos los tienes que acumular precisamente en tu declaración anual, y parte de ese tipo de ingresos es la enajenación de una casa habitación, que independientemente que ya te haya retenido el notario, sí tienes que declarar, y en su caso sí tendrías que pagar un impuesto bajo ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, para el impuesto sobre la renta federal, una casa habitación está exenta hasta 700,000 UMAS. Actualmente son aproximadamente 7 millones de pesos. Pero si tú enajenas una casa habitación de 18 millones, de 20 millones de pesos, pues indudablemente que sí tienes que pagar el ISR y sí tendrías que estar presentando tu declaración anual, inclusive por sanidad, para que le informes al gobierno federal que tú tienes un depósito de 20 millones de pesos en tu cuenta bancaria, pero que no viene de un tema de lavado de dinero, no viene de un tema de extorsión, de delincuencia organizada, sino de que viene de una enajenación, de una venta de tu casa habitación que estás llevando a cabo, y que estás en la mejor disponibilidad de pagar los impuestos correspondientes para transparentar ese recurso que obtuviste en tu cuenta bancaria. Bueno, ¿cuál sería la recomendación, José Alfredo, para aquellos que pues lo vienen haciendo anualmente, perdieron contador, no saben cómo hacerle, alguien que motives con tus palabras a iniciar, y más que nada aquellos emprendedores, ¿no? Los que ya iniciaron, que inicien bien. Sí, fíjate que muchas veces al momento de que inicias una empresa, la base fundamental es el adecuado o el organizado ejecución de tus cuentas contables, de tus declaraciones. Si tú tienes cubierta la parte fiscal, pues ya nada más te dedicas efectivamente a hacer negocio, ¿no? A hacer emprendurismo. ¿Por qué? Porque de otra manera te vas a llevar a cabo un tema de desaseo fiscal, donde te van a requerir, te van a llegar muchas multas, te van a llegar muchas sanciones, y eso va a impedir que tu empresa crezca.
Hoy hay muchas herramientas para que puedas hacer crecer tu empresa. Por ejemplo, la opinión positiva, donde el SAT te emite un documento que tú estás cumpliendo puntualmente con la presentación de tus declaraciones. Ese es un documento fundamental, por ejemplo, para venderle a los 3 niveles de gobierno, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal. Te pide necesariamente tu opinión de cumplimiento, te pide tu constancia de situación fiscal. Entonces todo eso puede hacer crecer a tu empresa y tú puedes estar tranquilo cumpliendo tus obligaciones fiscales. Si alguien requiere de tus servicios, mi querido amigo. Que dicho sea de paso, precisamente, a veces se paga más de multas que de impuestos, si se llevan a cabo de manera adecuada con un profesionista que conozca. Yo me pongo a su disposición en mi teléfono 777-162-5712, todos aquellos pensionados que les haya salido un impuesto excesivo a pagar, porque muchas personas, Teodoro, reciben una pensión de donde fue su centro de trabajo, de su patrón, por llamarlo de alguna manera, pero también reciben una pensión del IMSS, y entonces al momento de acumular ambas pensiones, ambos montos, es cuando les resulta un impuesto a pagar considerable, y ahí es donde nosotros, los contadores que tenemos un conocimiento, podemos apoyar para verificar que el SAT les esté determinando adecuadamente, y en su caso, pues hacerles del beneficio de todos aquellos estímulos fiscales, de todas aquellas disposiciones que la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento pueden considerar a favor de los contribuyentes como parte de los beneficios de los estímulos fiscales y como parte de las deducciones autorizadas, y de esa manera pues podemos disminuir la carga tributaria. José Alfredo, como siempre, gracias por tu orientación. Al contrario, Teodoro, un Él es José Alfredo Salgado, contador público certificado, maestro en lo fiscal, ¿verdad? Así es. Y doctorante. Y doctor en ciencias de lo fiscal, claro que sí. Entonces, ¿por qué me permite el metro? Ya doctor en lo fiscal, en ciencias. En ciencias fiscales. Bueno, pues ahí está. José Alfredo, gracias por tu presencia. Al contrario.